relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Chile Bizarro, donde hablaremos acerca del puente que construyó el diablo. Hacia fines del siglo XVIII, Santiago estaba dividido en dos por el brazo principal del Mapocho. Al sur estaba el centro, el poder administrativo, y al norte el llamado barrio de La Chimba, hoy las comunas de Independencia y Recoleta. Este sector era en un principio chacras y plantaciones, pero poco a poco se fueron asentando en el lugar casas, manzanas y un naciente barrio que era además conocido como la Villa Alegre de la capital por la cantidad de cantinas y prostíbulos. El asunto es que la población de La Chimba comenzó a crecer y a ser influyente para el desarrollo de la ciudad, por lo que se hizo necesario construir un puente que uniera lo que entonces eran ciudades gemelas. Así que se planeó la construcción de un puente de piedra que además resultara un símbolo para la urbe. La obra se extendía por más de 200 metros, pero solo 120 de ellos pasaban sobre el lecho del río. Los restantes eran rampas construidas para que las calzadas alcanzaran la altura del viaducto. El calicanto o cal y canto o puente nuevo, como se le llamaba entonces, tenía más de 10 metros de alto y su estructura se sostenía en 8 pilares, 2 pilastras y 9 arcos de 8 metros. La plataforma superior era tan ancha que permitía al mismo tiempo el paso de 2 carros en ambos sentidos, además de peatones. Mientras estuvo en pie, entre 1780 y 1887, fue la estructura más grande de Santiago y se podía ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. El coloso estaba hecho enteramente de cal tomada de Polpaico, una zona ubicada al norte de La Chimba, más rocas extraídas de la cantera de Cerro Blanco, una pequeña cumbre colindante al actual cementerio de la ciudad. Sin cemento de por medio, se usó como pegamento una mezcla de barro, madera, adobe, y lo que le dio nombre al puente, la suma de la cal y el canto, una pasta hecha a base de agua y huevo. Se dice que en la construcción se usaron más de 200.000 huevos. El calicanto se convirtió en un símbolo para la ciudad, a tal punto que en las torres en las que terminaban los pilares del costado naciente se instalaron garitas donde funcionaban verdulerías, tiendas de ropa, una sombrería, una relojería, un par de farmacias y hasta las oficinas y la imprenta del periódico La Estrella de Chile. El viaducto no solo fue un paseo obligado, sino también el primer centro comercial de toda América del Sur. Hacia 1887 se inició la canalización definitiva del río, el cual se encajonó en un trayecto de no más de 40 metros de ancho, donde el calicanto aparecía como un leviatán innecesario. El 10 de agosto de 1888, 2 días después de demoler la estructura superior del puente, las bases y los pilares fueron dinamitados en lo que se dice fue un gran espectáculo público, que terminó con la mitad de la ciudad bañada por una lluvia de cebollas cuando fue explosionada una torre donde guardaban mercadería y vegetales. La historia de este mastodonte de piedra comienza en diciembre de 1762 y está atada a un hombre, Luis Manuel de Sañartu e Iriarte. El entonces gobernador de Chile, Antonio de Gil y Gonzaga, nombró a Sañartu como corregidor de Santiago. Este personaje era hijo de nobles españoles arruinados que vinieron a Chile a buscar una segunda oportunidad. Mientras sus padres se iniciaban en el comercio, él y su hermana fueron entregados a una profunda educación católica, que alimentó en Sañartu la idea recta de un deber que debía cumplirse sin medias tintas.
era un fanático del orden y estaba obsesionado con hacer lo correcto, características que lo llevaron a hacerse cargo pronto del negocio familiar y a ser reconocido en la vida pública de la ciudad por sus incendiarias declaraciones acerca de la imposición de reglas y buena conducta. Pero no desde la perspectiva piadosa de un cristiano, sino la de un humanista que despreciaba a las clases inferiores y, sobre todo, a quienes cometían delitos que, según su firme opinión, habían de ser extirpados de la sociedad como una enfermedad. Lo antecedía una fama polémica cuando aceptó el cargo de corregidor, al cual añadió motu propio los títulos de Justicia Mayor y Lugarteniente del Capitán Mayor. De esta manera se habilitó para portar el bastón de mando de la milicia y la policía de la época. Sañartu inició un gobierno ciudadano efectivo, pero despótico, que rayó en el terror. Se ganó muchos adversarios, pero ningún oponente, por miedo. El corregidor se obsesionó con la idea de un gran puente como un símbolo urbano, pero también como una pieza que le ayudaría a limpiar la podredumbre de la chimba. Participó personalmente en el diseño y supervisión de las obras, que costaron alrededor de 200.000 pesos de la época, bastante por debajo de lo estimado. Esto es, porque Sañartu ahorró en mano de obra, ordenando que todos los presos de Santiago participaran de la construcción no como albañiles, sino casi como esclavos. El puente iba a ser parte de su condena. Mal alimentados, casi desnudos y a pleno sol del verano, los subyugados por el faraón de Santiago de Chile levantaron su pirámide, en un proceso en el que día a día fallecía al menos uno de los condenados, sobre todo los más ancianos. Fue ahí donde surgió el mito de que, además de agua y huevos, se había usado para pegar las rocas sangre humana. El rumor sostenía que Sañartu había ordenado que a cada prisionero fallecido le fuera drenada la sangre, la cual era usada en la mezcla que unía las lajas y piedras. Por años se pensó que era leyenda, una invención de historiadores con vocación de escritores, hasta que en la década de 1980, cuando se construyó la estación precisamente llamada Cal y Canto del Metro de Santiago, se encontraron los restos del puente y la autopsia arqueológica verificó que, efectivamente, había rastros de sangre humana en el cementerio artesanal. Pero ¿cuál era la idea del uso de sangre humana en la construcción del puente? Se relaciona con la supuesta maldición de la obra y su responsable. La tradición sostiene que Sañartu había hecho un pacto con Satanás. El arreglo consistía en que el demonio levantaría el puente en una sola noche a cambio del alma del corregidor y, de no cumplir con su parte, la autoridad quedaría libre de la condena. Pero, mientras el diablo trabajaba, cantaron 3 gallos y, al cantar el último, el ángel caído tuvo que regresar al infierno, absolutamente derrotado. Sañartu tuvo que terminar solo el puente y, aunque se salvó de las llamas del infierno, el calicanto quedó maldito y muy pocos se atrevían a cruzarlo de madrugada. Se decía que a las 3 de la mañana, en punto, se aparecía en mitad de la obra un jinete negro sobre un caballo del mismo color, un siniestro personaje con los ojos rojos como brasas y una sonrisa maldita hecha con dientes de oro. Por supuesto, aunque se libró del pacto, el trato con las tinieblas obligó al corregidor a marcar con sacrificios de sangre su coloso, un tributo a la oscuridad que él marcó en cada unión de piedra y roca. El puente de Calicanto fue así, al menos en la leyenda, un gran ceremonial al príncipe de las tinieblas. Extraño personaje, el corregidor Sañartu. Se las ingenió para arrasar con las calles y cantinas de Santiago, encerrado y condenando a borrachos y a asesinos por igual. Por su idea de corrección fascista y para tener mano de obra para construir su ciudad soñada. No solo hizo el puente, también levantó los primeros tajamares para controlar las crecidas del río Mapocho. Cubrió las calles principales de la ciudad con adoquines y erigió acueductos en la precordillera para atraer agua pura a la capital. El fin fue bueno, el método más que cuestionable. Encerró a sus 2 hijas en un convento que él mismo creó para ellas después de traer monjas desde España.
murió solo y viudo el viernes 15 de junio de 1782, gritando de dolor de estómago. Tenía los intestinos perforados por las úlceras. Dicen que ese día hubo una feroz tormenta en Santiago y que la gente aseguraba que el diablo había venido por el alma del despiadado corregidor, de quien se contaba que no había alcanzado a recibir la extrema unción. La comidilla de que su alma en pena aún vagaba por las calles de Santiago fue alimentada por el hecho de que la poderosa tormenta desatada la noche de su fallecimiento hizo crecer tanto el río que parte de los tajamares y una pilastra del puente resultaron horadados. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.